Escuchábamos recién el himno que usualmente colocamos en los cultos, digamos, en vivo, antes de la predicación. Tenemos dos o tres himnos que solemos tocar antes del sermón, que hablan de la palabra de Dios. Estoy viendo que esté saliendo todo bien, estoy medio nervioso por eso. Escuchábamos recién la lectura de Caroline, quien amablemente nos envió José Luis y Caroline, un matrimonio muy hermoso de nuestra comunidad con sus hijos también, quienes nos acompañan y quienes son parte de la iglesia prácticamente todos los domingos también, y que nos acompañan aquí por internet, así que les envío un saludo a ellos y a todas las familias que están viendo este servicio online. Poco accidentado el día de hoy, pero estamos saliendo adelante con esto. Romanos es una carta maravillosa. Yo hace unos meses atrás hice un estudio no muy completo, porque no... Hacer un estudio completo, hermanos, de la Biblia, ¿cómo decirlo? Son páginas y páginas y páginas de información que usted puede encontrar de un versículo. Un versículo, imagínense, son 2000 años que el cristianismo viene escribiendo, escribiendo, reflexionando, escribiendo, reflexionando. Mire, hay un libro que se llama Tikunei Zohar, que es una reflexión acerca de las 72 interpretaciones que hay respecto al Génesis 1.1. Ni siquiera es el primer capítulo, es un versículo, un libro enorme, solo como una reflexión de un versículo. Yo tengo aquí en mi casa un libro que son 200 páginas, más o menos, de reflexión de 3 capítulos. Entonces, uno lo que hace lo que puede, ¿no? Nos acercamos al texto, pero no nos podemos detener por mucho rato. Lo saben nuestros hermanos del estudio de los días miércoles y quienes estudian también conmigo todos los días en la mañana, que quisiéramos detenernos a veces muchísimo rato en un texto, pero no siempre es posible. Bueno, Romano lo estudiamos hace tiempo atrás, en un curso que fueron cerca de 46, 50 clases de Romanos. Por lo tanto, es un libro que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Hay partes de Romanos que se han usado mal? Sí. Otras partes que se han usado mejor también. Hay partes de Romanos que la gente no ve, que están ahí en el texto, y las pasamos de largo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando leemos la Biblia, usualmente la leemos en términos de estructura. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando uno ve una obra de arte, ¿cierto? No sé, una obra clásica, la Gioconda, por ejemplo, ¿cierto? La Mona Lisa, lo que sea. Uno inmediatamente, si yo les digo, mire, les voy a mostrar una imagen de la Mona Lisa, ¡pum! Uno ve la Mona Lisa, ¿no? Porque yo les dije que vamos a ver la Mona Lisa, entonces la gente usualmente rápidamente se guía por lo que uno dice. Entonces yo le digo, vamos a ver la Mona Lisa, y ven la Mona Lisa. Pocas personas se fijan en el detalle, en los contrastes que tienen los colores o el espacio temporal que hay en la pintura de Da Vinci, ¿no? En donde una parte está más alta que la otra, hay fondo, hay estructura, hay una tercera dimensión, etcétera. La mayoría de la gente ve en la Mona Lisa, ¿no? Con los textos bíblicos nos pasa similar. Venimos ya muchas veces con una idea preconcebida de lo que el texto debiera decir, ¿no? Porque pertenecemos a una denominación determinada, porque pertenecemos a una tradición determinada, y esa tradición o esa denominación nos dice que los textos debieran leerse de esta forma y lo que tú deberías encontrar en este texto es tal cosa, ¿no? Y por lo tanto vamos al texto y encontramos eso. Pero en Romanos hay cosas supremamente interesantes, ¿no? Y que usualmente no las leemos y las pasamos de largo porque nos provocan una especie de frenazo en el inconsciente. Esto tiene un nombre mucho más técnico que ahora no lo recuerdo, ¿no? No es un frenazo en el inconsciente, eso no es muy técnico, podemos decir. Pero hay cosas que simplemente no vemos porque realmente estamos enfocados en lo que nos dijeron que teníamos que ver del texto. Bueno, pero eso ocurre en Romanos en general y en la Biblia, mejor dicho, en términos completos funciona así. Nosotros leemos en la Biblia lo que nos dijeron que teníamos que encontrar en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo.
¿Cuántas veces usted, porque la mayoría de los que están aquí son todos protestantes, ¿no? La mayoría. Creo que hay por aquí uno que otro hermano y hermana católico infiltrado, no vamos a decir nombre. Pero miren, a todos nuestros hermanos protestantes, ¿cuántos textos usted ha encontrado en la Biblia? Escuche bien la pregunta, es una pregunta complicada, que no respondan los católicos. Solo los protestantes, evangélicos, luteranos, anglicanos, etc. ¿Cuántas veces tú has encontrado en la Biblia un versículo bíblico que apoye la idea del purgatorio? Mire qué sencillo. No es necesario que me responda. Le aseguro que no he encontrado ninguno. Ninguno. O uno, quizás, no lo sabemos. Entonces usted dirá, ¿pero qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con lo que le estoy diciendo, ¿no? Por una razón muy sencilla, los protestantes no ven versículos que estén relacionados con el purgatorio. ¿Por qué? Porque no es parte de nuestra estructura doctrinal. Y cuando algo no es parte de nuestra estructura doctrinal, no lo vemos. Pero si le preguntas a un hermano católico, oye, ¿de dónde surge la doctrina del purgatorio? Hay un montón de textos bíblicos. Yo lo estuve estudiando hace tiempo. Pero hay un montón de textos bíblicos que si uno los leyera con la estructura católica, entonces uno diría, claro, el purgatorio tiene todo el sentido del mundo si está ahí. A eso me refiero, con que nosotros cuando leemos la Biblia, leemos lo que nos dijeron que teníamos que encontrar en la Biblia. Por eso nosotros tenemos que elevar nuestra estructura mental para leer la Biblia y encontrar aquello que nos sorprende, ¿no? No me puedo acordar cómo es la frase que ocupan los psicólogos frente a esto. Tenemos que encontrar lo que no sabemos que está ahí. Y eso hace que la Biblia se transforme en un libro sumamente interesante, ¿no? Sumamente interesante porque ya no es que esté todo dicho, sino que ahora podemos encontrar otras cosas sumamente interesantes en el texto bíblico. Eso es lo que a mí me apasiona, ¿no? Eso es lo que a mí realmente hace que lea la Biblia una y otra vez y digo, wow, eso no lo había visto, ahí estuvo siempre. O es como cuando escucho a otros predicadores, ¿no? Predicar acerca de textos muy conocidos. Me ocurre que cuando los escucho, yo digo, oye, nunca me había percatado de eso. Y me encanta, ¿no? Y me encanta eso de sentir que el texto bíblico está tan vivo, ¿no? Tiene tal profundidad que hay cosas que se me van. Yo leo textos y yo también tengo una estructura para leer la Biblia, ¿no? Ustedes me conocen, saben cómo interpreto yo el texto bíblico, ¿no? Así que, bueno. Pero vamos al texto del día de hoy. Hacer una pequeña introducción respecto a Romanos. Los débiles y los fuertes en la fe es uno de los textos propuestos para el día de hoy en nuestro calendario litúrgico. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones, ¿no? A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay otros que son los débiles en la fe y solo comen verduras, ¿ya? Estos son dos ejemplos que aparecen aquí en Romanos. Romanos es una carta escrita para una comunidad donde habían judíos cristianos por un lado y gentiles cristianos por otro, y tenían tensiones, ¿no? Como toda comunidad tienen tensiones porque unos creen unas cosas con más fervorosidad, no sé cómo se dice, que otros, y otros derechamente no creen lo mismo, y estaban conviviendo ahí en la iglesia de Roma, ¿no? Un ejemplo para el resto de nosotros. Entonces aquí Pablo está diciendo, mira, aquí hay problemas porque los judíos no comían ciertas cosas, los gentiles no tenían problemas, es más, los gentiles capaz que incluso comían carne sacrificada a los ídolos, no tenían drama con eso, Pablo mismo no tenía problema con eso también, y estaban los días también, que los judíos guardaban ciertos días, los gentiles guardaban otros días. Entonces, imagínense qué complicado convivir en una comunidad de esas características. Por lo tanto, Pablo dice que hay unos que son débiles en la fe y otros que son fuertes en la fe. Por supuesto, eso nos hace reflexionar a nosotros. Yo la primera pregunta que le haría a ustedes, sesgo de confirmación. Gracias, Carolina. ¿Ve? Ahí hay. Sesgo de confirmación. Muchas gracias, Carolina. Ahí está. Esa era la frase, ¿no? Por lo tanto, fíjense que voy a volver un poco a ese tema. Gracias, Carolina. Por lo tanto, eso nos obliga a ser humildes en nuestra lectura bíblica. Nos obliga a ser humildes, ¿no? Porque significa que la lectura que yo estoy teniendo es una lectura y que otros hermanos van a leer de otra forma.
puede que yo no esté de acuerdo con su lectura. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con los líderes religiosos que dicen que deben ser ricos porque la Biblia lo dice. Yo no creo que sea así, ¿no? Estos pastores que se enriquecen ilícitamente, ¿no? Porque la Biblia manda que ellos tienen que ser príncipes y todo lo demás. Yo creo que eso no es así. Pero no puedo negar que ellos están en su derecho de leer el texto bíblico y ver lo que quieren ver. Esto es sumamente complicado. Cuando Lutero pone la Biblia en el idioma del pueblo, este era uno de los riesgos que se corrían. Y en el catolicismo por eso nunca pusieron la Biblia en el idioma del pueblo. De hecho, hasta bien entrado el siglo pasado, antes del Concilio Vaticano II, todas las misas eran en latín. Una de las razones por las que el catolicismo no ponía la Biblia en las manos del pueblo era porque podía pasar justamente esto, ¿no? Que cada uno terminara leyendo lo que se le ocurría, ¿no? Entonces por eso hay ciertas normas que uno debe seguir para que no se le arranquen los chivos para el monte, dicho en un lenguaje muy técnico, por supuesto. ¿Alguno de ustedes ha conocido a alguien fuerte en la fe? Ojo, estoy ocupando la palabra fe. ¿Alguno de ustedes ha conocido a alguna persona que sea realmente fuerte en la fe? A eso habría que hacer la siguiente pregunta. ¿Y qué significa entonces ser fuerte en la fe? Porque no podemos confundir a una persona que cite textos bíblicos o una persona que sepa mucho con una persona que es fuerte en la fe. Por otro lado, si hay una persona fuerte en la fe pero que no tiene conocimiento bíblico, uno también podría preocuparse. Es súper difícil manejarse dentro de esta jungla, ¿no? ¿Usted ha conocido a alguna persona que sea realmente fuerte en la fe? ¿Y qué significa eso? Bueno, Pablo lo dice de una manera, y de hecho lo vamos a conversar en un minuto. Me voy a tomar todo el tiempo del mundo por este sermón, ¿ya? Porque como partí 25 minutos tarde y me gusta el texto de Romanos, así que si quiere vaya sirviéndose el platito de comida al tiro nomás y vaya comiendo mientras hago el sermón. Vamos a llegar al postre con el sermón. ¿Ha conocido alguna vez alguna persona fuerte en la fe que uno diga, wow, qué fuerte en la fe es tal persona? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser fuerte en la fe? Esa es una gran pregunta, es decir, poner toda su vida en las manos de Dios. Es decir, mira, no me preocupo, imagínense, no me preocupo porque en realidad Dios nos cuida, Dios me protege, ¿no? O tengo fe de que tal cosa me va a salir bien, etcétera. Es muy... Pablo tiene una idea de quién es un fuerte en la fe. Yo simplemente estoy haciendo la pregunta para motivar el diálogo. Bueno, estoy hablando yo nomás, ¿no? Pero ustedes lo pueden hablar en sus casas. ¿Alguien ha conocido a alguien fuerte en la fe? Ojo, repito, no es el que más sabe, no es el más tradicional, no es el que sabe más versículos bíblicos, etc. Alguien fuerte en la fe. Eso es una cosa. Ahora bien, ¿quién es el fuerte en la fe y el débil en la fe para Pablo? El fuerte en la fe es aquella persona que constantemente... Esto es complicado. Necesito ocupar las palabras correctas. La persona fuerte en la fe es aquel que es capaz de encontrar a Dios en situaciones donde antes quizás no sabía si Dios estaba ahí. Lo voy a repetir. Para Pablo, el fuerte en la fe era aquel que sabe encontrar a Dios en donde pensaba que antes no estaba, ¿no? ¿Quiénes son los débiles en la fe para Pablo? Son los que no logran actualizarse, no logran actualizar su espiritualidad. Para Pablo, los débiles en la fe son los que se preocupan de las cosas. Hace tiempo prediqué acerca de esto. Los fuertes en la fe son aquellos que se preocupan por las personas, no por las cosas. Entonces, en este grupo había gente que se preocupaba por las cosas, que tenía que comer lo correcto, que tenía que guardar el día correcto, ¿no? Que tenía que tener el contenido doctrinal correcto, ¿no? Inamovible, porque cuando uno se aferra a las cosas, se aferra porque las cosas son inamovibles. Entonces, a esas personas, los doctrinalmente correctos, ¿no?
los que se preocupan por santificar las cosas, los días, las comidas, etcétera, el vestuario, la impronta, lo que uno quiera. Aquel que se preocupa de eso, Pablo le dice, es un débil en la fe. Ahí después usted lo puede leer todo el capítulo 14. Y los fuertes en la fe, entonces serán los que son capaces de actualizar su espiritualidad en cada generación. Y actualizar la fe y la esperanza en cada generación es un tremendo esfuerzo. Es un tremendo esfuerzo. Evidentemente es mucho más fácil quedarse con lo antiguo, ¿no? Quedarse con la estructura, ¿no? Porque la estructura me protege, la estructura me cubre. Salir de esa estructura es complejo. Pablo dice, no. Y ojo, que nosotros hoy día solemos pensar que las personas que santifican las cosas y que tienen estos aparatajes doctrinales súper pétreos son los fuertes en la fe. Y nosotros, hay una persona fuerte en la fe, ¿no? Siempre va a la iglesia, siempre cree lo mismo, su creencia ha sido invariable durante años, siempre tiene una santidad especial. Bueno, Pablo dice, mira, lo más probable es que ese sea un débil en la fe, ¿no? De hecho, hay una cuestión psicológica relacionada con esto. Todos nosotros mostramos una fortaleza para cubrir nuestras debilidades. Todos nosotros. Todos nosotros. Yo me intento mostrar inteligente, yo me intento mostrar que sé, porque realmente mi debilidad es que yo no sé que sé tanto, y yo no creo que sepa tanto, y la verdad es que bastantes veces me siento bien como peritas para abajo, como decía mi abuelita. En pocas palabras, a veces mi baja autoestima se refleja como en una especie de poder y potencia que realmente es lo que cubre mi debilidad. La mayoría de ustedes ya me conocen, y por eso lo puedo decir, ¿no? Todos nosotros esto es como un callo, ¿no? Todos nosotros hemos fortalecido algo para cubrir una debilidad que poseemos. Si esto pasa a nivel personal, entonces también pasa a nivel institucional. Las instituciones muestran sus fortalezas, que no son otra cosa, sino que el cubrir sus propias debilidades. Entonces, cuando encontramos una persona sumamente fuerte en sus convicciones, que no cambia, que ha pasado no sé cuántos años creyendo lo mismo, y es impertérrito frente al cambio de las situaciones cotidianas de la vida, y santifica las cosas, ¿no? Que esto es sagrado, que esto es sagrado. Bueno, estamos frente a una persona débil, según Pablo, no según yo, aunque yo también lo creo. No es fácil esto, ¿no? Pero por otro lado, nosotros debemos aprender a convivir con esto. Fíjense que Martín Lutero decía una cosa súper interesante. Decía una frase latina que dice simul justus et peccator, que significa que somos al mismo tiempo justificados, ¿cierto? Pero al mismo tiempo seguimos siendo pecadores. Y esa es la convivencia que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hoy día, si yo quisiera pasar al latín este texto, tendría que decir que somos simul fortis et infimus. Somos al mismo tiempo fuertes y débiles. Porque no existe una persona que sea totalmente fuerte cubriendo su debilidad, ¿no? Todos tenemos en algún sentido ciertas debilidades y ciertas fortalezas. Nuestras fortalezas nos permiten mantenernos a salvo de un mundo que está cambiando constantemente y que cada vez cambia más rápido. Esto es como la cosmología, como si las galaxias se alejaran de sí mismas cada vez a una mayor velocidad, y parece que aquellas cosas que nos mantienen unidos en términos estructurales se están desarmando rápidamente y cada vez a mayor velocidad. Entonces somos al mismo tiempo no solo justus et peccator, sino que somos al mismo tiempo fortis et infimus, o infirmus, dice el texto latín. No firmes, ¿no? Entonces, eso significa que si hay algo que nosotros tenemos que tener para poder mantenernos en esto, es la fe en Dios. En un mundo que cambia constantemente y que nos exige, es un mundo que nos exige constantemente. El mundo le dice a la iglesia, ya, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Y qué piensas de esto otro? ¿Y cuál es tu posición respecto de esto? Estamos constantemente siendo desafiados, ¿no? Por una sociedad que cambia, ¿no? Pablo mismo dice en Romanos, no se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante el Espíritu, ¿cierto? La renovación de vuestro entendimiento.
O sea, constantemente Pablo nos dice, abandonen sus fortalezas. Porque mientras más fuertes sean, mientras más fortalezcan las cosas, santifiquen las cosas, mientras más se mantengan apegados a ciertos esquemas, entonces son débiles en la fe. Entonces, por ejemplo, años atrás, en el mundo, sobre todo en el mundo protestante más evangélico, si un hermanito salía a tomarse una cerveza o un whiskycito o lo que usted quisiera, un bar, el resto de los hermanos decían, ¡ay, qué pecador! Bueno, ahora han tenido que actualizar, ¿cierto? Entonces ahora ya no es escandaloso eso, pero ahora hay otra cosa, ¿no? Y después va a haber otra cosa y tenemos que ir meditando acerca de las cosas que van ocurriendo en el mundo. Alguien dirá, ay, pero es que nos vamos acomodando al mundo. No, tenemos que hacer, como dicen los computines, un upgrade. Tenemos que constantemente leer la escritura y decir, ok, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿No? Porque buscamos usualmente el sosiego y la tranquilidad que nos da una estructura. Todos nosotros somos al mismo tiempo fuertes, es decir, estamos apegados a ciertas estructuras que nos dan comodidad, y por otro lado somos débiles. Tenemos que estar necesariamente encontrando a Dios en otros momentos y en otros lugares. Hoy día es muy común que la gente diga, yo encuentro a Dios en la naturaleza. Hoy día es muy común, miren lo que les voy a decir, hoy día es muy común que personas dentro del cristianismo protestante estén buscando formas de espiritualidad orientales, porque dentro de la iglesia no lo han encontrado. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Claro, el fuerte en la fe dirá, oh no, eso es pecado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que repensar, hacernos las preguntas, decir, ok, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo encontrarnos con Dios en un mundo que no quiere escuchar a Dios? Esa es la gran cuestión de este tiempo. ¿Cómo hablar de Dios sin tener que decir Dios? ¿Cómo hablar de la iglesia sin tener que nombrar la iglesia? ¿Cómo hablar de la salvación sin que suene a un predicador callejero que trata a todo el mundo de pecador? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo seguimos hablando de la liberación y de la salvación sin ocupar el lenguaje de liberación y de salvación? Y para eso necesitamos recordar que somos fuertes y débiles en la fe. Los débiles en la fe, para Pablo, son aquellos que están enamorados de la estructura. Todo tipo de estructura. Estructura psicológica, estructura relacional, estructura teológica, estructura doctrinal, estructura de las cosas. Todo aquel que esté enganchado a las estructuras, Pablo dice, es un débil en la fe. Y los que son fuertes. ¿Y por qué Pablo dice eso? Esto es muy interesante. ¿Por qué Pablo llega a decir eso? Porque él era un hombre atado a las estructuras, atado a su fariseísmo, atado a su forma de leer la escritura. Incluso presenció la muerte del primer mártir y él estaba así presenciando la muerte. Mientras, O sea, no le dio nada. Fíjense al nivel de estructura de este hombre que vio cómo mataban a otro y le dio lo mismo. Estaba con su celular así, chateando, mientras mataban al primer mártir de la iglesia. Y sin embargo, cuando se encuentra con Dios, Pablo es liberado. Al punto de que él dice después, mira, para mí toda la comida es bendecida por Dios. Que un judío fariseo diga eso es que estamos mal. Es otro mundo. Y Pablo lo dijo. Eso significa que Pablo salió de su estructura y se dio cuenta de que el amor de Dios y la espiritualidad relacionada con Dios es mucho más dinámica que lo que uno puede tener. Porque uno no puede contener al espíritu, dirá el Eclesiastés. No podemos ir corriendo atrás del viento para atraparlo, porque eso es necedad. No podemos intentar atrapar a Dios en ninguna estructura. Lo que tenemos que hacer es construirnos un barco de vela y dejar que las velas se hinchen con el Espíritu Santo y que nos lleve a donde Él quiera llevarnos, con todo eso que nos puede complicar interiormente. Yo no quiero ser un débil en la fe, enamorado de las estructuras, aunque tengo las mías, por supuesto. Pero debo dejarme sorprender por Dios una y otra vez. Ese es el texto para el día de hoy. Pensemos en eso, convérsalo en su casa. Mándeme un mensaje, mire, estoy en desacuerdo contigo, no importa, lo conversamos, ¿no? Para eso estamos. Mándeme un WhatsApp, cuénteme qué le pareció, ¿le dio rabia, se enojó? ¿De qué estructuras estamos enamorados? ¿Cuáles son las estructuras que nos dan seguridad? Y no olvide la máxima.
Nuestras fortalezas esconden nuestras debilidades. Y Dios actúa en los que son humildes, en los que se dejan impresionar por Él mismo y por su Santo Espíritu.